intermedio o hospitales de complejidad avanzada, ¿no? Entonces, me estoy refiriendo a esta entidad que es la infección del tracto urinario. Dada de que estamos nosotros ya tocando, digamos, el tema ya del túbulo intersticio, justamente una vez que ya hemos visto cómo está constituido esta parte del parénquima renal, túbulo intersticial, efectivamente tocamos este tema porque una de las infecciones que está ubicado a nivel del riñón es justamente a nivel de esta parte, ¿no? Del túbulo intersticio. Ok, entonces, si una de las patologías más frecuentes en las cuales nosotros nos enfrentamos como médicos generales o especialistas es justamente esta, ¿no? Y es una de las causas más frecuentes de motivos de consulta y también motivos de hospitalización. Motivos de consulta está considerado como la tercera causa.
Perdóneme, aló. Eh, bueno, sí, hay problemas ahí en el hospital. Entonces, se define la infección urinaria como la colonización y multiplicación de microbios. Habitualmente son bacterias en todo el aparato urinario. Cuando hablamos de aparato urinario, es el riñón, uréter, vejiga y uretra, o sea, todo el árbol urinario. Entonces, para eso, ¿no? Esta multiplicación de microbios significa que ¿no? Va a haber una respuesta inflamatoria del urotelio, ¿no? A esta infección o a esta colonización de los microbios, acompañado de sintomatología irritativa urinaria. Ahora, la infección urinaria es una de las infecciones bacterianas más frecuentes, sobre todo en el sexo femenino. Por lo menos el 50% de las mujeres en algún momento de sus vidas hacen infección urinaria, ¿correcto? Ahora, es infrecuente en el sexo masculino, excepto durante el primer año de vida y a partir de 50, o sea, en las edades extremas, tanto ya en los pacientes adultos mayores y en los niños menores de un año, las infecciones pueden ser igual que en el caso de las mujeres, ¿no? Ok, el siguiente. Ahora, existe un concepto muy importante cuando hablamos de infección urinaria, que es la bacteriuria. La bacteriuria es la presencia de bacterias en la orina, ¿no? Se supone. Esta puede ser significativa o no. ¿Qué cosa significa eso cuando decimos significativo? ¿No? Lo que significa es que, a ver, un ratito me esperan. Ya, bueno, les decía entonces, la bacteria puede ser significativa o no, eso dependiendo del número de unidades formadoras de colonias, ¿no? ¿Qué cosa es una unidad formadora de colonia? Justamente se refiere a un microbio. Antes se hablaba en número de microbios, ¿no? Ahora se habla de unidad formadora de colonia, UFC. Entonces, se dice en forma general que es significativa las que suficientemente en esa cantidad van a producir la infección urinaria, ¿no? En forma general decimos que 100.000 microbios digamos, por mililitro de orina es la cantidad suficiente para hacer infección urinaria. Pero no necesariamente va a depender de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de varones, el número de microbios es mucho menor, ¿no? Para producir infección urinaria. Por otro lado, también es importante el concepto de sintomático o asintomático, ¿ya? eh, de, el sintomático o asintomático, ¿no? Sintomático significa que obviamente presenta todo el contexto clínico de la infección urinaria. Y también existe lo que se llama bacteriuria asintomática, o sea, cuando está la bacteria o el microbio, pero no va a producir ningún síntoma.
Siguiente. Me parece. Entonces, estos son los criterios de bacteriuria significativa, ¿no? La bacteriuria asintomático se va a definir como 10 a la 5 microbios en dos determinaciones consecutivas. ¿Ok? Eso es por definición para considerar bacteriuria asintomática, porque hay muchos pacientes que eh, no tienen síntomas, sin embargo, tienen la cantidad suficiente, digamos, de microbios que está presentando, ¿no? En caso de de infección urinaria baja, no es a la 2 para considerar que es una infección urinaria baja, no complicada, ¿no? Para considerar pielonefritis, se considera suficiente 10 a la 4. O sea, estamos hablando de 10.000 microbios, ¿no? Infección urinaria en el hombre con 10 a la 3, tan suficiente para considerar que es una infección ya que podría ser, digamos, importante, ¿no? Y infecciones urinarias complicadas, 10 a la 5 microbios. Entonces, como verán, no necesariamente como a nosotros nos enseñaban, ¿no? De que para que haya infección urinaria tiene que haber 10 a las 5 microbios necesariamente. Y con esto estamos demostrando que no necesariamente esto va a depender, ¿no? del tipo, inclusive tiene que ver el sexo o dónde topográficamente se encuentra el microbio, ¿no? O la infección, ¿no? Entonces, se define entonces bacteria significativa como casos con el cual encontramos 10 a la 5. 10 a la 5, 100.000, pues unidades formadas de colonia por mililitro de un germen uropatógeno conocido, ¿no? Y que es acompañado por la piuria. Piuria, ustedes saben que son leucocitos degenerados. Se excluye cualquier crecimiento pública que se considera positivo o significativo. Eso lo vamos a explicar un poquito más. 125-80. Ya. Entonces, la siguiente. Desde el punto de vista epidemiológico, las infecciones urinarias, digamos, son las más frecuentes, como les había dicho al inicio, en todo nivel de atención, ¿no? Sean consultorios, sean hospitalizados, sean pues en emergencias, en UCI, ¿no? Más o menos, por ejemplo, en un hospital, el 25 eh, urinario o es que se complican también, ¿no? Ahora, cuando hablamos de infecciones urinarias adquiridas en la comunidad, más o menos, representa el 12.3%. Definitivamente, sea en la comunidad, sea en el hospital, la infección urinaria es una infección una infección frecuente, ¿no? Siguiente. Siguiente. Bueno, existen grupos de riesgo en función, como decía, del sexo, la predisposición de factores, ¿no? De las infecciones urinarias. Por ejemplo, son más frecuentes en las etapas extremas de la vida, en ambos sexos, ¿no? Pero generalmente en la mujer va a ser una de las infecciones más frecuentes, siendo solamente antes del año de edad y más de 50, 60 años es donde puede equipararse, digamos, en cuanto a la presentación con las mujeres, ¿no? Siguiente. Siguiente. Acá nosotros en este cuadrito podríamos ver, mira cómo es la incidencia de las infecciones por grupos de riesgo, ¿no? Lo que les decía, mira, fíjense, en el recién nacido es la única área que en la mujer, ¿no? 1% y en la mujer 0.5%. En la edad preescolar, en el varón 0.5%, en la mujer 2%, ¿no? En la edad escolar 0.05% y 1% en la mujer. Como verán, mira, fíjense,
Sí, un ratito me esperan. Sí, dígame, estoy haciendo clase. ¿Qué tal, Silvia? Cuéntame, cuéntame. ¿Aló, Silvia? ¿Aló? Sí, aló. Ah, ni siquiera no. Ujú. Ya, entonces les decía que en todas las etapas de la vida, como están notando ustedes, en el caso de las mujeres, siempre llevan la delantera en lo que es la incidencia. Ya, perdonen, perdonen que están que me llaman, caracho, es terrible. Ya, entonces, esta es una situación muy importante que ustedes tengan que tener en cuenta. Si, como siempre les digo a ustedes y a todos los que ya ahora son médicos, son especialistas, siempre les decía lo siguiente. Si hay alguna enfermedad con la cual ustedes van a debutar, ¿no? Haciendo la práctica médica después de que se colegien, va a ser probablemente infección urinaria. Y pareciera que la infección urinaria debe ser de un manejo, no sé, de todos, todo el mundo maneja infección urinaria, hasta la abuelita, la mamá en la casa, si tiene tal cosa, tómate tal cosa, tienes tal cosa, tienes cistitis, tienes esto, aquello. Entonces todo el mundo maneja, ¿no? Pero manejan pues en forma empírica, ¿no? Nosotros tenemos que manejar pues en forma científica las cosas, ¿no? Por algo van a ser médicos también ustedes, ¿no? Entonces siempre es necesario saber, ¿no? Estos aspectos como por ejemplo lo que estamos hablando ahorita, la incidencia. La incidencia de la infección urinaria siempre será mayor en el caso de las mujeres, en todas las etapas de la vida, excepto en el recién nacido, que en el varón es 1%, en la mujer 0,5. Entonces, eso, por ejemplo, la respuesta lo van a dar probablemente en el examen, ¿no? Porque en el recién nacido varón es mayor, es el único, mira, si ustedes notan, todas las, ¿no? En todos los grupos etarios, siempre la mujercita es mucho mayor. Y uno de los motivos por los cuales es la naturalidad, ¿no? El tamaño de la uretra, que en el caso de las damas es bastante pequeño, ¿no? Siguiente. A ver, no está. Y ya está. Eh, ¿Cuáles son los factores predisponentes de la infección urinaria en la mujer? ¿Por qué en la mujer es mucho mayor siempre, ¿no? Las infecciones urinarias? Hay varios factores. Vamos a empezar por la parte de abajo, derecha, la uretra corta, ¿no? Eh, En las damas la uretra más o menos mide 4 centímetros, ¿no? Como máximo.
¿ya? Entonces, esto hace que las damas pues tengan la mayor posibilidad de que tengan que adquirirlo el microbio. Considerando que la vía ascendente, cómo llega el microbio a la vía urinaria, considerando que la vía ascendente es mucho mayor, ¿no? Y por eso que la uretra corta va a ser el factor importante, natural en el caso de las mujeres en el cual van a tener infección urinaria, ¿no? Ahora, los cambios que se dan por el tema del embarazo es otro factor importante, ¿no? Por el cual también van a ser infección urinaria. El inicio de la actividad sexual es otro factor. El uso de los dispositivos intrauterinos, otro factor. Entonces hay factores propios de la mujer. Pero dentro de todo esto, el factor más importante por el cual las damas en todas las edades, ¿no? Por el cual van a tener infección urinaria es la uretra corta, definitivamente, ¿no? En el caso del varón, la uretra es mucho mayor, ¿no? Más o menos estamos hablando de un promedio de 30 centímetros en total, ¿no? Ustedes saben, en el caso del varón hay tres porciones muy importantes de la uretra, ¿no? La peniana, la prostática y la membranosa, ¿no? Entonces, que pueda ascender el microbio en ese tamaño de la uretra es mucho menos frecuente que en el caso de la uretra femenina, ¿no? El 20 a 30% de mujeres sufre al menos un episodio de infección urinaria a lo largo de su vida. Y se calcula de ellas que el 25 a 30% desarrollarán infecciones urinarias recurrentes. O sea, en algún momento estas mujeres van a volver a hacer infección urinaria. Siguiente. En el caso del varón también existen factores que van a predisponer a la infección urinaria, pero usualmente ya esto se va a dar en un contexto ya de patología, ¿no? O de portador de alguna patología en el caso del varón, o que ya en edades avanzadas se utilicen, por ejemplo, las técnicas de instrumentación, alteraciones funcionales, alteraciones orgánicas, tipo, por ejemplo, vejiga neurogénica. Mayores de 60 años, la obstrucción prostática por la próstata va a ser un factor muy importante en caso de varón. Si ustedes se fijan en la tablita anterior, justamente a partir de los 50 a 60 años, la posibilidad de infección urinaria incrementa tremendamente en el caso del varón. Acá está. Mira, fíjense, el varón. Mira, si ustedes se dan cuenta, mira, en todos los grupos etarios, 1%, 0.5%, 0.00, así, ¿no? Pero ya en la senectud, ya en el adulto mayor, 6%. Esto, esto se va a dar justamente por la obstrucción, por el crecimiento prostático que es natural a partir de los 45 años en el varón. Toda orina que no fluye adecuadamente, normalmente, y tenga alguna alteración en el flujo, va a terminar haciendo infección urinaria. Al crecer la próstata, lo que hace es obstruir la vía urinaria y obviamente la orina, ¿no? Va a haber un remanente de orina, la orina se va a hinchar, no va a tener una fluidez adecuada, lo cual va a terminar haciendo infección urinaria. Pero aún así, fíjense en las damas, en la senectud, 20%, ¿no? Acá hay otros factores, aparte de la constitución normal de las damas, ¿no? Es que en este caso las mujeres, dependiendo de muchos factores que tenga, van a hacer infecciones como por ejemplo los prolapsos, no sé si habrán escuchado hablar, ¿no? Pero las distopías genitales, ¿no? La caída de los órganos de la pelvis a través de un conducto, en este caso de vaginal. Esta distopía, este prolapso, ¿no? Vaginal, habrán escuchado hablar, en el caso de las damas mayores, ¿no? Va a hacer de que las pacientes tengan incontinencia urinaria, o sea, no van a contener conscientemente la orina, se les escapa la orina, ¿no? Con algún esfuercito que hacen, a veces, muchas veces, con solamente la risa, podría producirse incontinencia urinaria. Y eso pasa también a cualquier edad por si acaso, ¿no? Y eso es lo clásico, a veces se ríen hasta que se orinen. Entonces, eso es cierto porque acá hay un problema de continencia valvular de la vejiga.
Pero en el caso de las damas mayores es mucho mayor porque el prolapso, el debilitamiento del piso pélvico y por el cual va a escapar, va a salir digamos, algún órgano pélvico, tipo, por ejemplo, útero, no sé, vejiga a través del conducto, eso va a llevar a la incontinencia. Todo lo que es incontinencia urinaria va a ser de que termina siendo infección urinaria. ¿Por qué? Porque la paciente generalmente siempre la zona genital está húmeda y se supone que en la zona genital normalmente existen, ¿no? ¿Cómo se llama? Los microbios, ¿no? Entonces eso, al haber este medio adecuado de la humedad, va a hacer que estos microbios fácilmente puedan ascender a la vía urinaria e infectarlo, ¿no? Entonces, todas esas situaciones ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Siguiente. Entonces, habíamos mencionado que también los varones pueden tener, pero tenemos pues naturalmente nuestras defensas. ¿Cuál es la defensa? El que la uretra sea mucho más larga en el caso de la mujer. Porque si usted se pregunta, y lo vamos a también tocar esto, ¿no? ¿Cómo llega el microbio a la vía urinaria para que pueda infectar, para que se multiplique, para que produzca inflamación? Hay tres vías, ¿no? La vía ascendente, la que estamos tanto un poco insistiendo, la vía sanguínea y la vía linfática. De las tres, definitivamente la ascendente es la más importante. Por eso es de que estamos dándole un poquito más énfasis a este asunto, ¿no? Entonces ya los varones también van a tener sus factores predisponentes, pero ya a partir de los 45, 50, 60 años, ¿no? Porque se les hace pues cistoscopía, bueno, en fin, si tienen patologías, por ejemplo, de diabética, van a ser vejiga neurogénica, en fin, cosas así, ¿no? Y en los mayores de 50, 60 años, la obstrucción prostática. Esto va a condicionar a que el varón tenga mayor posibilidad de hacer infección urinaria. Generalmente, entonces, la infección urinaria, como siempre les digo, es prohibido tener en caso de varones jovencitos como ustedes, ¿no? En el caso de ustedes, varones, de todos, yo no creo que nadie pase de los 30 años, ¿no? Del grupo que ustedes están. A mí me han dicho que el promedio están en 18, 20 años, ¿no? Entonces, bien difícil. Siempre yo digo, es prohibido tener infecciones urinarias un varón de esta edad. ¿Por qué digo prohibido? Porque si no tiene ningún factor, ¿no? Digamos, genético, obstructivo, malformación congénita, no tiene por qué tener, ¿no? Y si tiene infecciones urinarias, y sobre todo frecuentes en varones en la edad que ustedes tienen, hay que preocuparse. Algo está pasando. Entonces, una infección urinaria debe preocupar. En cambio, en las damas pueden tener infección urinaria hasta un episodio por año. Tienen derecho, ¿no? O sea, a mí no me preocuparía que una dama de la edad que tengan ustedes tenga un episodio por año, perfecto. Pero si me dicen, doctor, tengo 2 episodios o 3 por año, ahí sí ya debe preocupar. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Entonces, en cuanto a la etiología en las mujeres, el 90%, el 80-90% de las infecciones urinarias bajas son producidas por autoinfecciones. No se olvide que la flora bacteriana intestinal generalmente son gran negativos. A la cabeza, las enterobacterias. Entero es intestino, bacterias, ¿no? Y la mayoría de ellos Escherichia coli. O sea, todo el mundo tenemos Escherichia coli en el intestino. ¿Correcto? Pero fíjense entonces, en las mujeres el 80-90% de Escherichia coli. Entonces ya estarán diciendo, ¿y por qué tendría que ser el Escherichia coli justo vecino de la zona genital? Y ahí viene todo el tema, ¿por qué las damas se tendrían que contaminar con esto? Ya estarán pensando, uno de los aspectos importantes es la higiene, ¿no? En cambio, en los varones se aísla con mayor frecuencia otro tipo de microbios, bacterias, por ejemplo, del género Proteus vulgaris, ¿no? Entonces es diferente en el caso del varón. Siguiente.
Entonces, el Escherichia coli causa alrededor, que habíamos dicho, del 80-85% de las infecciones agudas pacientes que no portan sondas y que carecen de anomalías urológicas y de cálculos, definitivamente. Pero si ya el paciente tiene cálculos renales, ¿no? Tiene o son portadores de sonda, esto va a cambiar. O sea, ya la colonización o la presencia de otros microbios se va a dar cuando ya son portadores de estos dispositivos, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces, dentro de los agentes etiológicos, de las infecciones urinarias en forma general, vamos a decir que los gram negativos son los más frecuentes que estamos diciendo, ¿no? La Escherichia coli, el 80%. Proteosis miravirus, 14%. La Klebsiella pneumoniae, 3%. Y ahí tenemos las enterobacterias, las pseudomonas, ¿no? Y también hay gram positivos. Los enterococos fecales, el estafilococo aureus epidermidis, son también causantes de infecciones urinarias, ¿no? Por ejemplo, los portadores de sondas, el estáfilo, que vive normalmente también en la piel, ¿no? Pueden ser causantes de las infecciones urinarias. Entonces, eso. Y por otro lado, los hongos también pueden ser causantes de infecciones urinarias, ¿no? Como la Candida albicans. Virus también, el herpes virus, por ejemplo, y dentro de otros tenemos muchos otros, digamos, pero en forma general es importante que podamos tener en cuenta la etiología que estamos agrupando en gran positivos, gran negativos, hongos, virus. ¿No? El siguiente. Entonces, los adenovirus causan infecciones urinarias, ¿no? Esto se ha visto en forma, bueno, inclusive pueden causar daño, o sea, cuadros muy, muy severos, hemorrágicos, ¿no? Y, y esto se da en forma de epidemias, podría darse, ¿no? Sobre todo en niños, ¿no? Pero también otros virus que podrían provocar, como el citomegalovirus, ¿no? Siguiente. Bueno, es frecuente la colonización por cándida y otras especies micóticas en la orina. Esto sobre todo en pacientes diabéticos e inmunosupresos, ¿no? Pacientes inmunosupresos, vamos a ver gérmenes atípicos, no pues los que usualmente los que producen, ¿no? Siguiente. Bueno, ¿cómo es de que progresan las bacterias? Se había adelantado de cómo llegan las bacterias a la vía urinaria, al árbol urinario, desde el riñón pasando por hasta la uretra, ¿no? Llega por la sangre, puede llegar. Por linfa, por sistema linfático, puede llegar. Pero, digamos, la forma que llega más mayormente es por la ascendencia, ¿no? O sea, el microbio asciende, o sea, va a recorrer en forma de la zona genital hacia la vejiga, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a tener la colonización de la zona periuretral. Generalmente, entonces, siempre hay una colonización. Generalmente más los gérmenes que se encuentran en las zonas vecinas, como, como digamos, el intestino. Entonces, la Escherichia coli es uno de los microbios que está colonizando la zona periuretral, ¿no? ¿No? Entonces, el segundo paso es de que entra el microbio hacia la vejiga. Y ya en la vía urinaria va a adherirse, se va a congregar, se va a multiplicar la bacteria, ¿no? Y esos son los pasos que hace una bacteria para poder colonizar. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a favorecer la infección urinaria? Bueno, obviamente, la presencia de microorganismos uropatógenos en orina, ¿no? La presencia de factores favorecedores intrínsecos o extrínsecos al huésped, ¿no? Dependientes o no del uropatógeno, ¿ya? El estado y actividad de los mecanismos de defensa del huésped. Entonces, en realidad van a depender
tanto del huésped, o sea, de la persona, del paciente, ¿no? Y también de la virulencia del mismo microbio. O sea, cuán virulento es y cuán mejor buena defensa tenga, ¿no? Entonces, del equilibrio de esta va a depender si se da o no se da la infección urinaria. Siguiente. Justamente lo que acabo de decir, ¿no? ¿No? Del factor de virulencia y el mecanismo de defensa, ¿no? Siguiente. Bien, entonces, ¿cuáles son esos factores de virulencia? Tenemos el antígeno somático O, el antígeno capsular K, el antígeno flagelar H, las asecinas, y estos están codificados por 29 genes, ¿no? ¿No? Bueno, estos se han obtenido mediante estudios de reacción en cadena de polimerasa, o sea, PCR, ¿no? Alcanzando una especificidad del 100% y una sensibilidad del 90%. Es bastante alto su especificidad y su sensibilidad. Y fíjense, gracias a estos factores de virulencia, es que los diferentes microbios pueden o no producir y tener, digamos, la posibilidad de que pueda colonizar y producir la infección urinaria, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, el antígeno somático, ¿no? Hay todos estos tipos, ¿no? Y estos son los responsables del 80% de los casos de pielonefritis, o sea, un microbio que llega a subir hasta el mismo riñón, porque va a producir pielonefritis, va a tener que tener este factor de virulencia, el antígeno somático, y es la parte más externa del lipopolisacárido bacteriano, y las bacterias que lo poseen son más resistentes al poder bactericidas del suero, ¿no? El siguiente. El otro es el otro factor de virulencia, el antígeno capsular K, o sea, algunos microbios tienen esta, ¿no? Igualmente es un polisacárido ácido que le va a conferir a la bacteria que lo posee una mayor resistencia a la fagocitosis, o sea, se defiende, ¿no? Y a la acción bactericida mediada por el complemento. Entonces, el antígeno capsular que aumenta la resistencia bacteriana ante la respuesta inflamatoria, facilita el ascenso, fíjense, la Escherichia coli hacia el riñón. Hay diferentes tipos y estos van a ser responsables del 70% de las pielonefritis. Siguiente. El otro es el antígeno flagelar H, que le confiere a la bacteria la posibilidad de desplazamiento. Este antígeno probablemente